Hola, bienvenidos a este pequeño video en el que juntos vamos a estar viendo paso a paso cómo configurar una instancia de Pi-hole utilizando la nueva función de MikroTik contenedores. A partir de la versión 7.1 Release Candidate 3, MikroTik nos introdujo la nueva versión, la nueva funcionalidad, mejor dicho, de contenedores, que no es más que la propia implementación de MikroTik de lo que es Docker. Esta es la página con la que vamos a estar trabajando siguiendo juntos estas indicaciones. Aquí lo primero que nos comentan es esto que yo les decía. Container es la implementación propia de MikroTik de Docker. Y siguiendo estos pasos, más algunos que agregaremos nosotros que faltan aquí, vamos a lograr levantar una instancia de Pi-hole dentro de nuestro equipo MikroTik. Algo que antes era necesario utilizar un sistema externo. Comúnmente se utiliza una Raspberry Pi, pero a partir de esta implementación podemos levantar un Docker dentro de nuestro MikroTik y ahí utilizar lo que queramos. Vamos a ver el ejemplo con Pi-hole, pero ustedes pueden levantar las instancias, los contenedores de lo que ustedes quieran. Hay una limitante para esta funcionalidad y es la siguiente. La arquitectura de los equipos, de los hardware con los que quieran levantar Docker, tiene que ser de la familia ARM. O en su defecto las x86, que es la que vamos a estar utilizando aquí. Yo intenté realizar este laboratorio con un 4011, que es un equipo correcto de la arquitectura ARM, pero que tiene muy poco disco, tiene alrededor de 500 megas de almacenamiento. Y tengan en cuenta que para levantar las imágenes de Docker, primero tienen que subirlas al MikroTik, con lo cual ahí ya van a consumir espacio, y luego cuando levanten el contenedor, va a tener que descargar, descomprimir esa imagen y por lo tanto van a tener que tener suficiente espacio en disco para tener duplicado el contenedor. Por lo tanto, lo que hice yo para que esto funcione y poder mostrarles este video es levantar en VMware una instancia de MikroTik. Para eso simplemente entré a mikrotik/download y aquí abajo en x86 me descargué la imagen de CD. Aquí, como ven en CD Image, me descargué la ISO de el MikroTik, en este caso la última versión, la de Development, la 7.1 Release Candidate 4. Todo esto lo voy a cancelar porque esto ya lo tengo, ya lo usé. Y simplemente con esa ISO pueden levantar la imagen de MikroTik en VMware, en VirtualBox, en el virtualizador que ustedes quieran. Y al ser de la familia x86, pueden utilizar y probar la funcionalidad de contenedor. Repito, solo funciona en ARM, en arquitecturas ARM y en arquitecturas x86. Una vez que tengan eso levantado, tendrán algo así. Aquí arriba, para quienes no lo saben, pueden ver la arquitectura del equipo al que están conectados. Este es el equipito que levanté en VMware. No tiene absolutamente nada. De hecho, es un equipo x86 con licencia nivel 1. Si vamos al license, vemos que tenemos la 1. Ni bien lo instalan, van a tener la licencia 0, pero eso dura solo 24 horas. Pero pueden entrar a mikrotik.com en su cuenta y generar una licencia nivel 1 totalmente gratuita. Tiene muchas limitaciones, pero para esta práctica alcanza y sobra. Les muestro que este equipo no tiene absolutamente nada. Estas son las configuraciones. Lo único que tiene es una dirección IP que la recibe por DHCP y una regla de Masquerade para que me permita salir a internet. Eso es todo lo que tiene. Y por supuesto mi computadora está detrás de este equipo y lo utiliza tanto para salir a internet como para las consultas DNS. Para eso no se olviden siempre de habilitar el Allow Remote Request. Bien, entonces empecemos. Lo primero que nos dice la guía de MikroTik es que tenemos que descargar el contenedor apropiado según nuestra arquitectura. Como ya les comenté, yo estoy trabajando con la versión x86 o bien vale también AMD 64. Así que lo primero que necesitamos es tener Docker instalado en nuestras máquinas, por supuesto, y hacer el pull de este contenedor. Vamos a abrir una consola y simplemente vamos a pegar esto. Esto va a ser la descarga de Docker Hub. Y una vez que tengamos esta descarga, nos dice que necesitamos guardar este contenedor, esta imagen, en un archivo .tar.
para luego vamos a estar subiendo este archivito al MikroTik. Como ven, es un poco pesado, es aproximadamente 350 megas que ocupa esta imagen. Bien, voy a ir a un directorio para trabajar siempre en el mismo. Y aquí en este directorio voy a hacer el otro comando. Fíjense que me dice, si lo copian y lo pegan tal cual está, dice que la referencia no existe. Esto es por lo siguiente: si hacen un Docker image, yo la única imagen que tengo es la de el Pi-hole que acabamos de bajar, y fíjense que el tag dice none, pero aquí tenemos que el tag es latest, por eso nos está fallando. Simplemente a la línea que copian y pegan de ahí le borran el tag y lo dejan así. Fíjense que el tamaño son 338 megas. Perfecto. Ya tenemos esta imagen del contenedor lista para subir al MikroTik. Otra cosa que vamos a necesitar, además de esta imagen, es el paquete de contenedor, porque no viene por defecto en la imagen de MikroTik. Tienen que ir a, de nuevo, mikrotik.com/download y descargarse el extra packages. Se lo descargan, por supuesto siempre correspondiente a la versión que están trabajando, en este caso al día de la fecha la 7.1 Release Candidate 4. Lo descargan, lo descomprimen y van a tener algo así. Esta es la imagen que yo acabo de copiar del Docker, de la imagen de Docker. Luego tenemos el All Package que descargamos de MikroTik. Y vamos a trabajar con este NPK, el container. Este es el que tenemos que instalar para poder utilizar Docker dentro de MikroTik. Entonces, vamos por partes. Esto lo voy a cerrar por ahora. Vamos a abrir Files. Vamos a subir el NPK de container. Es muy livianito, solo son 56K. Lo pesado es subir la imagen del Pi-hole. Estos son 344 megas que le va a tomar su buen tiempo subir aquí. Bien, una vez que el archivo ya se subió, tenemos aquí, en el MikroTik ocupa 328 megas. Siempre recuerden de revisar que tengan buen almacenamiento. Si van a System Hardware, Resources, perdón. Aquí tenemos que, bueno, yo tengo bastantes gigas, se los puse a propósito para poder trabajar con múltiples imágenes. Todo esto con la finalidad de testear la nueva funcionalidad. Bien, entonces ya tenemos la funcionalidad, el NPK de container y la imagen del Pi-hole que vamos a estar utilizando. Para que instale esto hay que reiniciar el equipo. Vamos a esperar un momento que reinicie. Bien, una vez que reinicia, no van a ver ningún botón nuevo, no tiene interfaz gráfica la parte de container aún. Seguro más adelante la agregan, pero por el momento lo tenemos que trabajar solo con la consola. Así que vamos a dar los primeros pasos. Dentro de la consola, todas las funcionalidades de container las encuentran en /container. Aquí tienen para setear environments y mounts, puntos de montaje para los contenedores, y luego el resto del set de configuraciones. Vamos a ver nuestra guía y lo primero que tenemos que hacer es crear una interfaz virtual, una bed. Vamos a copiar esto. Vamos a respetar o utilizar las mismas direcciones IP que ellos tienen, pero si por alguna razón coincide con las que ustedes tienen, cámbienlas. Vamos a pegar. Vamos primero al directorio raíz, porque esto no tiene que ver con containers, sino con interfaces. Vamos a crear esa nueva interfaz, que si vemos aquí, vamos a Interface, ya la vamos a ver creada. Si entran no van a ver las direcciones IP que indica este comando. Para verlas tienen que hacerlo desde la consola. Van a Interface, Bed, Print, y ahí ven la dirección IP. Esta es la dirección IP que le van a asignar más adelante al Docker a la imagen de Pi-hole. Luego tenemos que crear un bridge que le ponen nombre Docker, pueden ponerle el nombre que quieran. Le asignan una dirección IP
a ese bridge de la misma familia de esta. Fíjense que aquí utilizó la 2 y al bridge le pone la 1. Y luego hace una asociación en el bridge, en este bridge, y agregan la interfaz bed que creamos en el paso anterior. Así que vamos copiando. Primero creamos el bridge, luego le asignamos la dirección IP y finalmente agregamos a ese bridge la interfaz que creamos en el paso anterior. Listo. Pueden verificarlo yendo a bridge. Tienen el bridge de Docker y el puerto bed 1. Perfecto. ¿Qué nos dice el manual? Ahora tenemos que crear variables de entorno. Estas variables van a ser la dirección IP del Pi-hole que va a utilizar y la password que van a estar utilizando para acceder al menú de configuraciones del sistema. La primera línea no la vamos a usar, solo vamos a trabajar con el server IP y el web password. ¿Cómo se utiliza esto? Acá sí vamos a tener que trabajar ya en el contexto de container. Vamos a container en para setear environments, variables de entorno, add, y aquí recién vamos a pegar esto, sin el número de adelante, solamente acá, y la dirección IP del Pi-hole va sin máscara, únicamente la IP. Copiamos y pegamos. Y lo mismo hacemos para la password. Vamos a container, environment, add, y pegamos esto, copiamos y pegamos. Perfecto. Pueden ir a container, env, y si hacen un print van a ver las variables de entorno que crearon. Esto se lee de la siguiente manera. Name es el nombre de la variable y value su valor. Y estas variables pertenecen a la lista llamada Pi-hole. Luego nos dan un punto opcional que es crear puntos de montaje. Esto quiere decir crear, mejor dicho, asociar un directorio del sistema del contenedor, que en este caso es etc Pi-hole y etc dnsmasq, a directorios locales en el MikroTik. Esto es para persistencia. Por el momento no lo vamos a hacer y vamos a pasar directamente a la creación del contenedor. Nos copiamos esta lista, pero vamos a editarla porque aquí tiene los puntos de montaje que nosotros no vamos a usar. Así que copiamos todo esto, pegamos y borramos la parte de los mounts. Y vamos a ver qué dice esta línea de configuración. Aquí estamos poniendo add, el file, el pi-hole.tar es el que subimos al directorio files, ese de 320 y pico de megas. La interfaz que va a estar utilizando, que es la bed1, que es la que creamos al principio, y le asociamos esa IP, la 172.17.02. Perdón, sí, la 02, sí, es correcto. Luego le decimos el environment list que va a cargar, que es el Pi-hole que creamos aquí. Y finalmente le damos un hostname. Le pueden poner lo que quieran. En el tutorial viene Pi-hole. Apretamos Enter y luego con P volvemos un nivel, nos quedamos en la raíz de container. Si hacemos print, vemos que aquí dice status extracting. Esto está tomando el .tar que subimos y lo está extrayendo, con lo cual necesitan por lo menos el doble de tamaño disponible de lo que pesa el tar para poder hacer esta prueba. Por eso mi prueba con el 4011 falló, porque este equipo tiene 500 megas y la imagen del pi-hole.tar más la descompresión en el contenedor superaba la capacidad máxima de ese equipo. Por eso creé esta imagen en VMware y le puse muchos gigas para después experimentar con otros contenedores. Aquí tienen que ir viendo, haciendo print, hasta que esto está en status stopped. Cuando esto está en detenido, quiere decir que se extrajo correctamente y está listo para ser ejecutado por primera vez. Y para levantar el contenedor simplemente hacen start y el número de índice, que es el primero que está aquí. Si tienen muchos van a tener 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Este es el primero y el único y es el índice 0.
Luego hacemos print de nuevo para ver el status y ya lo vemos en running. Esto quiere decir que ya lo podemos utilizar. Si desde el MikroTik hacen ping a la 172.17.02, que es la IP del Pi-hole, ya responde. Esto es rapidísimo. Una vez que le dan start es inmediato. Anda muy bien. Y ahora simplemente nos resta ir al browser y cargar la dirección IP del Pi-hole. Para evitar caché... No, vamos directo con esto. En el navegador ponen la dirección IP 172.17.02/admin/admin. Y van a llegar a esta página. Ya ven, ya pueden acceder al Pi-hole. Ya la práctica con el contenedor funcionó. Pero vamos a ir un paso más. Vamos a usarlo porque solamente lo tenemos levantado. No está haciendo nada. No está configurado el MikroTik para usarlo. Ni nuestras computadoras tampoco. Por eso es que aquí el Total Queries está en 0. Para loguearse van a Login. Y aquí la password que tienen que usar es justamente la que seteamos en las variables. Esta, la web password, value, password 1. Este es un 1 al final. Vamos con esto, ponemos password 1 y tenemos el entorno de configuración, donde tenemos todas las opciones disponibles para utilizar del Pi-hole. Es una herramienta excelente que merece otro video. De hecho, hay un montón de videos por ahí, ya no hace falta el mío. Bien, ¿cómo lo utilizamos? Tenemos dos alternativas. O configuramos las computadoras para que utilicen al Pi-hole en esta IP como su servidor DNS, o que las computadoras utilicen el MikroTik como DNS y el MikroTik consulte al Pi-hole. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Mi computadora ya le consulta al MikroTik por entradas DNS. De hecho, si vamos a DNS cache, tengo aquí las que consultó mi computadora. Lo que vamos a hacer, bueno, yo tengo servidores dinámicos porque estoy tomando una dirección IP por DHCP. Lo primero que voy a hacer es deshacerme de esto. Vamos a DHCP client y le voy a quitar el tilde al use peer DNS. Al hacer esto, pierdo los DNS dinámicos y voy a colocar aquí la dirección IP del Pi-hole, 172.17.02. Tan fácil como esto. Listo. Ahora, ven, ya empiezan a llegar los queries de mi computadora. Que por detrás está haciendo algún tipo de consulta. Quién sabe dónde va. Pero ya está funcionando. Perfecto. Voy a abrir otro browser para evitar cachés y ese tipo de cosas. Vamos con Firefox. Como ven, resuelve perfectamente. Y llegamos a Twitter. Vemos aquí en el Pi-hole que ya tengo un montón de queries. Pero vamos a hacer un uso rápido de Pi-hole y el bloqueo de dominios. Digamos que no queremos permitir el acceso a Twitter a los usuarios. Tenemos MikroTik y sabemos cómo hacerlo, pero ya que tenemos Pi-hole podemos utilizar esta herramienta y simplemente ir a Blacklist y aquí ponemos twitter.com y tildamos aquí para que nos cree un wildcard. Ahora vemos que si no saben lo que es. Hacemos clic en Add to Blacklist, aquí nos dice Success y aquí nos creó la entrada. El wildcard es una expresión regular para que corte todos los subdominios anteriores. Por ejemplo, info.twitter.com, cualquier cosa antes del Twitter es lo que va a incluir esta regla. Si no, si solamente quieren twitter.com, no tilden esta casilla. Y listo, ya está habilitado. Voy a... también vamos a agregar uno más. No nos quedemos con Twitter. También queremos la clásica bloquear Facebook. También lo hacemos con wildcard. Bien, vamos a nuestro Firefox. Bueno, esta respuesta ya me la cayó. Yo creo que si hago refresh no va a funcionar. Pero si ya quiero ir a Facebook, fíjense que está bloqueadísimo. Porque nunca hice una consulta de facebook.com. Por lo tanto no está cacheado la respuesta ni en el MikroTik ni en mi computadora. Esto eventualmente, la caché de esta consulta va a expirar. Y cuando mi computadora haga una nueva consulta de Twitter, le va a bloquear el paso. Pero fíjense que ya con Facebook me anticipé que eso iba a pasar y lo bloqueamos. Y así podemos bloquear todo lo que queramos. ¿Quieren bloquear Instagram?
bloqueado. Fíjense qué fácil que es. Si intentamos, vamos a intentar entrar. Fíjense que está bloqueadísimo también. Y de esta manera tienen un Pi-hole funcional, totalmente operativo, corriendo dentro de su propio MikroTik. Ya no necesitan un sistema externo, una computadora externa, una VM, ni una Raspberry Pi, nada. Todo corriendo desde su propio MikroTik. La única desventaja es que requiere de mucho espacio, porque cada contenedor que ustedes quieran correr ahí necesitan subirlo, y eso les va a ocupar espacio de almacenamiento, con lo cual necesitan un MikroTik que tenga mucho almacenamiento o que por lo menos tenga un puerto USB para poder expandir. Si tienen una ranura CD o un USB para un pendrive o un disco externo, pueden usarlo para sus contenedores. El 4011 lamentablemente no tiene nada de eso, por lo tanto mis pruebas ahí fracasaron. Para cerrar, si quieren apagar el contenedor, simplemente tienen que ir a Container y ven que lo tenemos en Running. Hacemos un stop del 0. Ahora cuando hacemos print vemos que el status es stopping, lo está deteniendo y ya está detenido, stop. Y si volvemos a nuestro Pi-hole y refrescamos, murió. Ya no tenemos conectividad porque está apagado. Y esto es todo, espero que les sirva, que lo experimenten. Es una nueva funcionalidad que va a traer mucho de qué hablar a futuro. Solamente está disponible en las versiones de development, todavía no lanzaron ninguna versión oficial de la versión 7. Suponemos que pronto saldrá, pero no tenemos fecha confirmada por parte de MikroTik. Así que nada, espero que les haya gustado. Coméntenme si quieren ver alguna otra cosa como esto en los comentarios y muchas gracias.